Hola, buenas tardes. Soy el doctor Luis Alberto Serrano Coronel. Soy médico subespecialista, médico materno fetal. Cuento con 3 cédulas profesionales. Y el motivo de este video es que quiero hablar sobre lo que está pasando ahorita y también comentarles que acabamos de publicar un escrito que se llama Río Revuelto, ¿ganancia de quién? Y que trata sobre este problema que estamos viendo acerca de la criminalización médica, el caso más reciente y más tangible en este momento, el caso del doctor Luis Alberto, que está ahorita preso en el estado de Oaxaca, una situación donde hay una cirugía y una reacción adversa a un medicamento donde un niño de 3 años fallece. Y el problema aquí es que desde hace un tiempo, incluso con Mariana González del Campo, una senadora panista, se están promoviendo muchas leyes y se está manejando la situación de tal manera que el hacer médico se considere como tal un crimen. Se trata de señalar de los responsables de cualquier falla o cualquier muerte en este sentido como criminal al médico y tachándolo de homicidio cuando no es así. La pregunta más importante de esto es quién gana con la criminalización de la medicina, quién gana con señalar como criminal a un doctor y quién pierde. Y creo que este es un análisis importante que hay que hacer y por qué no se puede hacer esta criminalización de la medicina. Por principio de cuentas, hay que hacer un análisis de los datos duros que tenemos, por ejemplo, tan simple como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No llegamos ni a la mitad del número de médicos, ya no digamos especialistas, tan solo el número de médicos y enfermeras por millar de habitante no los tiene México, no alcanzamos. Ya desde ahí es una mala idea criminalizar médicos como para decir, a ver, no me alcanzan los médicos como para aparte andarlos metiendo a la cárcel, menos los especialistas, porque tardamos mucho tiempo en formarlos, son especialidades de 3 hasta 14 años, algunos llevamos 14 años de formación médica, y en ese sentido no es rentable, porque también se invierte en la formación de un médico. Entonces, partiendo de ahí, vamos mal, y esto es responsabilidad del Estado como tal, cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a infraestructura. Y la otra situación es que realmente de pronto medicina no es una opción laboral. El solo hecho en Oaxaca, ahorita muy probablemente la situación en Oaxaca se complique bastante. ¿En qué sentido? Que si bien habrá especialistas que se forman, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde están los Institutos Nacionales de Salud, que es como lo más alto que puede haber en la jerarquía de hospitales para formación, donde se forma gente de excelencia académica, difícilmente alguien con esto que acaba de pasar en Oaxaca va a decidir ir a ejercer la profesión allá. Y eso es complicado. Si yo soy un médico y resulta que esto que acaba de pasar establece una jurisprudencia que cada vez que se repita puedes decidir que un médico se va a la cárcel porque ya hubo un caso anterior que se resolvió así, pues es complicado. De ahí generará un problema sobre todo de elevación de costos. Y aquí es la primera, ¿quién va a ganar de criminalizar la medicina? Pues muy probablemente los abogados, porque si yo tengo que cobrar una prima más cara y ahorita con esta situación, prima me refiero al seguro de gastos que te cubren en algún evento de estos, ¿no? Cuando ya ven, oye, es que si pisan la cárcel, se tendrán que pagar fianzas, se tendrá que hacer otra cosa más complicada, entonces la prima de este seguro tendrá que subir de precio. Y la otra es el efecto del mercado. Muchos médicos que a lo mejor no cuentan con seguro, ahorita seguramente están corriendo todos a contratar uno. Al aumentar la demanda del seguro, pues el precio va a subir. Entonces, invariablemente el precio de la consulta va a tener que aumentar también. La realidad de lo que estamos viviendo ahorita es que mucha gente no tiene el recurso para atenderse de manera particular. Es un costo más alto. Y esto tiene que ver, y ahorita lo vamos a tocar, con el sentido de que tampoco está cubierta la sanidad pública, los hospitales públicos están muy mal, lo hemos visto cantidades de noticias del Seguro Social, la gente en los pisos, atendidos en los pasillos y demás. Entonces obliga que si yo tengo tan pésima atención ahí, tendré que buscar una opción a nivel particular, hacer el esfuerzo por cubrir este gasto, porque la salud, vamos, no hay nada si no tenemos salud, ¿no? Y a veces no es solo recuperar la salud, sino a veces es mejorar nuestra calidad de vida.
Pero también hay que entender que los costos de una consulta médica no dependen nada más de lo que haya estudiado un especialista, en el sentido de que difícilmente te encuentras otro profesionista que lleve 14 años de formación continua de alto rendimiento, es decir, rindiendo exámenes y pruebas y demás. Difícilmente, no digo que no haya. Pero eso genera un costo, decir, a ver, yo sé más cosas que otra gente, ¿no? Y de ahí tienes derecho a decidir cuánto vale tu conocimiento. Eso nadie te puede obligar a ser determinado. Pero viene otra situación. También se invierte muchas veces en equipos médicos. Por ejemplo, los cardiólogos tienen que utilizar equipos para ver cómo funciona el sistema de conducción eléctrica de un corazón, bandas de esfuerzo, que eso implica una inversión. Un ginecólogo, por ejemplo, tendremos que comprar equipos de ultrasonido, y a mayor resolución del equipo, obviamente mayor costo. Entonces tú tienes que balancear y atribuir esto. Un médico especialista, un médico particular, paga una recepcionista, paga el salario de una recepcionista muchas de las veces, tiene que pagar la renta de un local, en este caso un consultorio, tiene que comprar todo el mobiliario y el equipo, incluso el manejo de la basura no es igual, o sea, la basura de un consultorio no se tira a la basura municipal habitualmente, tiene que haber una recolección de basura especial y demás, y todos esos son gastos que se tienen que cubrir, y lo cual determinan el costo de una consulta. Para mucha gente se le hace muy sencillo creer que lo que cobre de honorarios por consulta, por una cirugía y demás, todo se lo embolsa el médico, y la realidad es que no es así. Falta pagar los impuestos, porque sí nos cobran bastantes impuestos. Entonces, y de pronto vemos ahorita esta situación que pasó con Morena, que es una barbaridad, que sacan un video donde pretenden que se regule la consulta médica, y de hecho acabo de ver otro donde ya es como un periódico independiente que está sondeando qué te parecería limitar el precio de la consulta a 2 salarios mínimos, que es como de 156 pesos. En primera, no están resolviendo el problema, están generando otro. Número uno, si tratan de hacer esta idea y vuelve a ser esta situación donde se señala al médico como el culpable, donde dicen y se insinúa descaradamente que el médico cobra caro porque de alguna manera es un villano. Es un villano que quiere vivir bien en la opulencia, cuando en realidad todos los médicos en general somos clase media. Difícilmente alguien se hace rico haciendo medicina. Sí se hacen ricos los dueños de los grandes hospitales y demás, que eso es otra situación, pero no tiene nada que ver con nosotros. En realidad nosotros somos clase media como tal. Entonces, cuando pretendan regular y que se está promoviendo para decir, mira, nosotros te apoyamos y vamos a castigar a los villanos, a los malvados de los doctores que cobran muy caro, sin entender toda esta parte de los costos que hay que cubrir, pues van a generar dos cosas. Muy probablemente muchos médicos, cuando te digan, oye, te vamos a reducir de un 100% que tienes a un 20% tus ingresos, es ridículo. Mucha gente probablemente decida cerrar su consultorio y mejor pondremos una panadería o venderemos pizzas. Es imposible que se cobre y se pretenda que sea más barato que un corte de cabello, una consulta médica. Si bien es cierto que la salud es prioridad, y si bien es cierto que yo, y creo que nadie me puede cuestionar, todos tienen un valor, la vida de cada persona tiene un valor alto, y por eso se tiene que procurar esa vida, y por eso se tiene que cuidar, porque esa vida no solo... ¿Y dónde radica el valor de esa vida? El valor radica en que tienes un potencial al estar vivo y formar parte de un país, de una comunidad, de ser una persona que aporte a esta misma comunidad, que aporte a la sociedad. Si tú estás enfermo, si tú no puedes, ese potencial no se puede cumplir. Y es lo más importante que tenemos como especie humana. Esto lleva implícito que el valor de tu vida lleva que tú cumplas y esa responsabilidad que tienes con la sociedad, en el rubro que te desempeñes, si eres maestro dando buenas clases, si eres médico haciendo bien tu trabajo. Pero entonces estamos claros en el sentido de que la vida se debe cuidar y que es muy importante, y la salud ciertamente es un derecho de ellos, de todos, pero no pueden pretender ahorita establecer que la respuesta va a ser
reducir el ingreso de los médicos, sabiendo el gobierno, en este caso la gente de Morena, que después hizo los desentendidos, ¿no? Se bolsearon a Chuchita, cuando la edición, la voz y demás es muy parecida a otros videos, ¿no? Se está sondeando por ahí esta situación. Les puedo poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno paga un equipo de ultrasonido para vigilar un embarazo, que ya es indispensable hoy en día, se tiene que pagar y no son equipos baratos. Si me reducen el ingreso a solo el 20% de lo que percibo normalmente, no se va a poder pagar. Entonces, ciertamente en algo que ayuda al medio particular es hacer estas inversiones que el Estado no hace todavía. Por ejemplo, el estudio de genética, el estudio del genoma humano, ya hay pruebas. No están disponibles a todo el grueso de la población, pero alguien ya las trajo porque dijo, oye, si soy el único que vende esta prueba, puedo tener una ganancia y aparte dar un servicio a la comunidad. Pero si tú reduces esos ingresos de tal manera que ni siquiera se puedan recuperar esas inversiones, pues estamos perdidos. Nadie va a invertir más en innovación médica porque no es rentable. Eso, por un lado, el miedo. Entonces, se haría una consulta en sentido estricto más cara porque ahora hay que cubrir y prepararse más. Y entonces pierde la población en general, sobre todo en Oaxaca. Si ahora mis gastos ahora cada que vas a consulta tienes que pagar el costo de los honorarios del médico y aparte los honorarios del abogado defensor, pues, y no cobran barato los abogados, ¿eh? Entonces partamos de ahí. Entonces, ¿quién más pierde cuando tú enemistas o tratas de que se rompa esta relación médico-paciente entre propiamente el médico y como tal el paciente y tratas de que haya un conflicto y un roce entre ellos? Cuando tú señalas a un médico como tal, pues en este caso va a perder la población de Oaxaca, porque todo será más caro y menos podrán acceder a salud. Y tendrán que dirigirse nuevamente al hospital público, que precisamente es de donde vienen corriendo, porque la atención no es buena. Ahora, ¿por qué la atención no es buena en ese sentido? Pues muy probablemente porque no están bien financiados. Si uno busca noticias y usted pone IMSS, si usted pone ISSSTE, si usted pone Seguro Popular, encuentra dos tipos de noticias. La primera, desfalco, robo, se roban el presupuesto, desvían fondos de Seguro Popular, que lo hizo Javier Duarte, lo hizo Granier en Tabasco, dejó vacío, ¿no? Era una crisis tremenda. Pero entonces, cuando yo señalo al médico, como no, mira, tú no te moriste porque el hospital no tiene nada, ¿no? No tiene medicamentos, no tiene los utensilios, no tienes con qué trabajar, pero es culpa del doctor. Yo como autoridad, como funcionario público de mayor rango, pues me ahorro todo el problema de hacer que los hospitales públicos funcionen correctamente, de garantizar que tengan todos los suministros. Ahí es donde identificamos a alguien más que gana de esta criminalización de la medicina. ¿Con qué más va a perder la gente de Oaxaca? Yo creo que de todo el país. Cuando se criminaliza la medicina, y ojo, esto es una observación que hizo la Organización Mundial de la Salud respecto a muerte materna. México es un país que tiene un problema serio de muerte materna. Tenemos una tasa alta de mujeres que se mueren en el embarazo, como consecuencia del embarazo. No llegamos a las metas del milenio, que era reducir la muerte materna, no lo hemos hecho. Por ahí Peña Nieto se avienta un discurso donde ahí vamos, despacito, pero ahí vamos. Pero cuando tú haces el cálculo ajustado al crecimiento poblacional, de hecho vamos para atrás. Y nos acaba de pasar con la tasa de embarazo en adolescentes. Se disparó. Malas políticas de salud. Entonces, partiendo de ahí, quiere decir que la atención pública es mala, pero si tú ahorita generas que el médico, que es parte importante, y también el personal de enfermería, que tienen que ver duramente con la situación de la atención y de resolver estos problemas, generarás algo que se llama medicina evasiva. Caray, ¿qué es esto? La medicina evasiva es cuando viene un paciente y yo, en vez de ver a mi paciente como alguien que necesita mi ayuda, es como alguien que me puede representar un problema. Entonces prefiero no involucrarme. Una de las causas, por ejemplo, y eso es normal, yo lo viví cuando trabajé en la Secretaría de Salud,
Tú llegas en la mañana y resulta que está la paciente que debe haber sido operada desde la tarde anterior. Pero como tiene el riesgo de poderse complicar, yo no la opero, hay que se quede. Llegan los jefes de servicio, como que, ay, nanita, esta paciente está complicada, se puede poner feo, tengo junta, me voy. En vez de decir, oigan, esa es la paciente más complicada, vamos a sentarnos a discutir el caso y ver qué es lo mejor que podemos hacer para ofrecerle. Y entonces, eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque alguien va a ser responsable de homicidio. Y nadie quiere serlo. Es muy complicado, ¿no? Es como esta oración que mucha gente hace a modo de broma, pero tiene mucha razón. Líbranos de ya sabes quién y del sistema judicial mexicano, porque es una barbaridad. Entonces, partiendo de ahí, si un paciente complicado o un paciente grave se puede complicar, no por culpa mía, sino incluso propia de su enfermedad o de la respuesta que el organismo de esta persona dé al mismo tratamiento, caray, estamos atados de manos todos los médicos. Y es comprensible que nadie se quiera involucrar con los pacientes delicados. Entonces esto va a pasar. Llega un paciente que necesita mi ayuda. Ah, caray, se puede complicar, con permiso. O tranquilamente decir, yo no te puedo atender. Nuevamente, ¿cuál es el problema? ¿Quién pierde? La población, porque no es atendida como tal. De hecho, una de las observaciones de la OMS decía, la alta tasa de cesáreas que tú tienes en México es por la criminalización de la medicina. Ya se los decía, Mariana Gómez del Campo llega con su ley de violencia obstétrica y una serie de barbaridades bastante tontas, porque se inventa la ley del cero rechazo. Cuando una paciente llega a un hospital público y le dicen, no tengo camas, no se lo están inventando. Creo yo que todo paciente tiene derecho, si es hospitalizado, a estar en una cama y no estar en el piso. Pero entonces esta mujer llega y dice, ¿no? En el pleno donde se pasan las leyes, no, pero métalos a todos, sean más humanos. Es como tener un estacionamiento donde solo caben 10 coches. Y dicen, no, pero metan 15. Oye, pero no me vas a dar más recursos para tener más camas, no vas a hacer el hospital más grande. En este caso, no vas a poner un estacionamiento más grande. No, sean humanos, metan 15 coches donde solo caben 10. Los coches se van a rayar, ¿no? Lógico, no caben, no se puede atender a todos. Un médico no puede ver 40 consultas en un día, no puede hacer 6 cirugías en un día y eso esperan que hagamos. Es ridículo. Mucha gente se queja de esta situación, de la falta de empatía y de la agresividad del personal médico, de la gente que tiene que ver las ventanillas, que muchas veces son trabajadores sociales. Y eso es real, pero la realidad es que, por ejemplo, la agresividad y la falta de empatía son síntomas, los primeros, de hecho, de estados depresivos, de síndrome de burnout, que es el síndrome de desgaste crónico. Es gente, tanto enfermería como médico, como trabajo social, el personal administrativo, está desgastado, los tienen a marchas forzadas en la sanidad pública. Y no se contrata más personal. Porque más personal haría la capacidad de atención para mejorar la capacidad de atención para todos los pacientes. Entonces generamos esto, generamos la medicina evasiva. Entonces la alta tasa de cesáreas, ¿por qué se explica? Porque un trabajo de parto se puede complicar como se puede complicar cualquier cosa. Entonces dicen, bueno, a jugarme al riesgo de que un parto y un niño nazca asfixiado, mejor te opero. Cesárea, fin. Y no es lo correcto. Pero hay algo que nos está orillando a ese proceder médico. Yo creo en particular que en breve esta situación va a generar un mayor conflicto. Entonces son cosas que no tienen que ver una con la otra y lo están tratando de resolver de la peor manera, porque nadie va a ganar realmente nada. Los médicos perderán porque en sentido estricto un médico se prepara con mucho gusto y eso es un perfil muy característico. Los médicos no somos dioses y nunca hemos pretendido serlo. El perfil de los médicos que tiene distintas ramas porque hasta distintas personalidades, ¿no? Hay gente que le gusta, por ejemplo, la atención de la urgencia y de hacerlo todo bien y rápido. Por ejemplo, la gente que ve a los pacientes que tienen accidentes en un automóvil, tienes que actuar muy rápido. Hay gente que es más tranquila y que, por ejemplo, prefiere pasar tiempo viendo tejidos al microscopio.
perfecto, son diferentes perfiles, pero que aportan muy bien, pero si algo tienen en común, o tenemos en común todos los médicos, es que queremos ayudar, que somos muy conscientes, quizá más que otra gente, del valor que tiene la vida humana, del valor que tienen las personas por sí solas. Y dices, yo quiero ayudar, yo me preparo y yo estudio para poderte ofrecer algo. Esta gente que habla hoy en día que, ¿no?, de que todo lo natural es mejor. A ver, espérenme, la naturaleza es sumamente agresiva y violenta con el ser humano. Váyanse al desierto 15 días a ver cómo les va. Dejen de cuidar un jardín 6 meses y vean cómo queda. Y la naturaleza tiene errores de diseño. Hay cuántos niños no usan plantillas para el pie plano. Cuánta gente no usamos lentes porque hay un diseño en la forma de nuestro ojo que no nos permite ver de lejos o algunos de cerca y demás. Hay errores de diseños más graves que otros. Algunos ni siquiera los podemos tipificar todos, incluso ahora con el proyecto del genoma humano. En breve vamos a avanzar muchísimo. ¿Qué cosas no podemos saber o que serían sumamente caras averiguarlas en toda la población? Serían incosteables. Por ejemplo, saber cómo vamos a reaccionar a toda la gama de medicamentos que existen. A reacciones adversas. Generalmente son muy raras, pero existen. Y le puede suceder a cualquiera y no es culpa de un médico, porque un médico no diseñó al paciente de esa manera. Un médico no puso al paciente en una condición donde requiera ser expuesto a esos medicamentos. El médico ortopedista de Oaxaca, él no fracturó al niño. Fin. El niño está fracturado por una situación fortuita y entonces requiere la atención médica. Entonces, al momento de que necesita la atención, de pronto es necesario usar cierto tipo de medicamentos, se tiene que exponer al niño a estos medicamentos para poder resolver el problema y se presenta una reacción adversa que nadie esperaba. Y es que eso es así. No hay dolo, no hay intención de homicidio. Si ustedes quisieran acusar a un médico de homicidio, créanme que hay formas más eficientes de matar a la gente. Ahora, ¿cuál es el homicidio doloso? ¿Dónde sí hay dolo? En el desfalco de la sanidad pública. Porque se roban el dinero. Y les voy a dejar las fotos para que lo vean. Por ejemplo, tan solo de los 22 exgobernadores del PRI, es una cantidad de 258,000 y tantos millones de pesos. Si hacemos las cuentas, se podrían contratar a más de 1,000,000 de médicos especialistas para todos los hospitales. Ah, caray. Oye, Luis, no hables de eso. Por ejemplo, tenemos a Andrés Manuel, que propone darles 2,300, no, son 3,600 pesos a 2,300,000 personas que no hacen nada. Como una beca para prevenir que se involucren en el crimen. Oye, mi pregunta es, ¿por qué si estás viendo esta situación de que los hospitales están tan mal, por qué no se propone contratar a 34,500 médicos especialistas? Es la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el salario promedio mensual de un médico especialista es de 20,000 pesos. Que se dedica a ayudar a la gente. Díganme cuánto le pagan a Carmen Salinas. Ah, caray. Entonces, esto es algo que se puede resolver así, de eso se trata. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién gana con criminalizar al médico y señalarlo como el principal responsable de todo lo que pasa en un hospital? Pues gana el funcionario público que se roba el dinero. Ganan la gente que asigna un presupuesto. Y ojo, y es bien importante, tan solo para esta elección se está gastando más dinero de lo que se le asignó a todo el presupuesto de salud. Resulta que para la gente que decide esta clase de cosas es más importante pagarle comerciales a Andrés Manuel, a Anaya, a Pepe Mid, que atender a la población para la cual se supone que trabajan. Javier Duarte se lo robó del Seguro Popular. No le cambió agua por quimios. Ah, caray, pero nadie está encarcelado por eso.
Oye, es que los profesionales se tienen que hacer responsables de lo que pase con su mal actuar. Bueno, ¿y dónde están los presos por todos los edificios que se derrumbaron apenas en el terremoto de septiembre? Ah, es que se perdió el registro. Ah, bonita cosa. Casualmente no hay registro en papel y la única computadora quedó abajo de los escombros. Y no hay ningún arquitecto ni ninguna constructora presa o multada. Entonces, ¿por qué? Para algunas situaciones la ley sí es muy exigente, muy rigurosa y se habla de que no hay un ensañamiento. Y no, espérame, o sea, si tú me dices, la gente que construyó un edificio mal sin respetar la normativa que ya estaba establecida para evitar precisamente los derrumbes, porque la Ciudad de México es una zona sísmica, eso es homicidio doloso. Ahí sí hay dolo. ¿Por qué? Porque yo me ahorro una lana en el material, yo me ahorro una lana en hacer los soportes o los amortiguadores o las cosas que se necesiten. No es mi área. Ahí sí hay dolo. Pero ahí no vemos nada. Vemos cómo se libera a Kate del Castillo. Ah, la PGR no. Oye, esa tipa sabía dónde estaba el hombre más buscado de México. Alguien que sí ha perpetrado crímenes contra la salud. Pero ya la vamos a liberar. No hay cargos, ¿no? Hay cantidad de noticias y las he estado compartiendo. Liberan al líder de un cártel en Jalisco. Ah, caray. A Javier Duarte. No, a César Duarte. Le andan quitando cargos cada que pueden. Este cargo ya no, porque pues, al mismo Raúl Salinas dijeron, ay, perdone usted, mire, ya le quitamos los cargos, le devolvemos todo el dinero que se robó, ándele pues. Y de pronto, y esto es algo bien importante, o sea, tenemos un sistema judicial donde existe el 95% de impunidad. Y si resulta que el 5% que sí pisa la cárcel son médicos, como este caso, donde realmente no son culpables de nada, caray, híjole, ¿quién voltea y quién señala el Poder Judicial? Es una institución sumamente cara y sumamente ineficiente. Imagínense que en los hospitales solo hubiera 95%, ¿no? El 95% de las cirugías fueran un fracaso. Ouch. Alguien diría, oye, esto es grave. Bueno, igual de grave es que la justicia se maneje de esta manera. Ahora, ¿es una tragedia? Sí, claro. Por supuesto que es una tragedia que un niño se haya muerto de esa manera. Y genera un duelo y un dolor profundo. Y veo este video donde entrevistan a los papás y de pronto se trata de tocar ese lado sensible de cómo es la muerte de un hijo. Pero aquí la cosa es que yo les aseguro que los primeros que quisieran que ese niño no estuviera muerto son los mismos médicos que lo atendieron. Fin. Y cuando hay este ensañamiento de, no, pero es que son responsables y son los culpables, bueno, no es tan fácil que un niño se fracture tampoco. Es como cuando me pregunta la gente, oye, ¿crees que soy mal padre por no vacunar a mis hijos? La respuesta es sí, claro, y hay una ley. Hay una ley que te dice que tus hijos en primera no son tu propiedad, son tu responsabilidad, que es tu deber y obligación cuidarlos. Pero no nos vamos a poner así. Finalmente los accidentes pasan y no es culpa de nadie. Esta situación fue desafortunada, es un efecto adverso que está reportado. No es que no supiéramos que no existe, pero es un riesgo que hay que, ¿no? Que finalmente se les explica a los padres. Ahora, hablar de riesgos es bien importante, no significan garantías. Tú tienes el riesgo de que algo se complique, sí, claro. Oye, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que todo salga bien. Ah, bueno, pues no significa que esa fuerza que salga bien. Y eso es, hay que entender el análisis estadístico. Y estos datos ya están ahí. Entonces, les decía, tan solo con la cantidad de dinero que se robaron los exgobernadores, con la cantidad de dinero que propone Andrés Manuel para regalarlo así a la gente, oye, puedes mejorar el sistema de salud. Un ultrasonido de alta resolución, por poner un ejemplo, cuesta alrededor de 3,5 millones de pesos.
Eso si en la licitación nos sacan con que cuestan 120 millones, ¿no? Se pueden comprar varios equipos, se pueden equipar mejor los hospitales, se pueden mejorar las condiciones laborales de la gente que trabaja ahí. No pueden tener a la gente a marchas forzadas. Entonces, la realidad de las cosas es que no gana nadie. Y esto lo tiene que entender la población en general. He visto que la gente se ha involucrado muy poco. Porque también les complica a ellos. Y es una llamada de atención que ya está documentada por la OMS. Oye, eso que estás haciendo en México de criminalizar a los médicos es mala idea. Porque se viene abajo tu atención médica. Digo, se está haciendo estas ondas de querer regular en Veracruz supuestamente la consulta de los médicos particulares. Va a salir peor. Oye, si corro el riesgo de que me metan a la cárcel y voy a gastar 150 pesos por una consulta. Oye, si me pongo a cortar el pelo puedo cobrar 250 pesos y si le corto un pedazo a la oreja no me va a pasar nada. Digo, yo creo que más de uno considerará dejar de ser médico. Ahora se señala mucho del altruismo y de la necesidad de que el médico tiene que ayudar y siempre se refiere al juramento hipocrático, que es como, ¿no? Bueno, eso no es así. Los médicos somos personas y necesitamos pagar cuentas y necesitamos mandar hijos a la escuela y necesitamos comprar el súper y necesitamos cobrar como cualquiera, ¿no? No sé si alguien haya ido alguna vez con un arquitecto. Oye, tú hiciste un juramento hipocrático, regálame una casa. Pues es estúpido, ridículo. Entonces está el escrito, eso es lo que quería decir. Finalmente es una pena, es una tragedia lo que pasó con este niño. Espero que los padres, híjole, es un duelo, pero en realidad creo que no hay consuelo para esto. Pero eso no significa que los médicos sean criminales y que tengan que ser tratados como tal. Porque así como está este dolor de unos padres por perder un hijo, muy probablemente en el corto y mediano plazo empiece a haber un dolor igual de grande, repetido varias veces, por médicos que prefieren no involucrarse en atender a pacientes delicados. Porque si representa un peligro para el médico. ¿Qué pasa cuando un médico, que de hecho es una buena idea, en mi particular punto de vista, los únicos que deberían de tener fuero, médicos y enfermeras? Porque entonces cuando tú dices, oye, necesito que me ayudes, claro que sí, está complicado el caso, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nos vamos a reunir en equipo, ¿no? Todos los que trabajamos en el hospital, por ejemplo, si es una cirugía de un embarazo complicado, se juntan los jefes de servicio, se dispone y entran, ¿no? Las gentes que tengan mayor habilidad en quirófano. Si es esta situación de ortopedia, nuevamente, ¿no? Se juntará la gente y decir, mira, yo creo que se puede tratar así. A decir, mira, esto se puede complicar, yo no me quiero meter, prefiero no aparecer en el expediente, prefiero no tener, ¿no? Que no vengan a decir que me voy a la cárcel. Es complicado. También creo, por ejemplo, que existen los médicos mercenarios, que son una vergüenza. La gente que te dice, te pusimos 3 stents y luego te hacen un estudio de imagen y sale uno. Oye, mis otros 2 stents. Y se presta a la gente a que porque hasta los facturan. Esa clase de cosas no debe pasar tampoco en medicina. Pero en sentido estricto, y una de las cosas, explicando estas consecuencias del aumento de costo en la consulta, alguna vez lo posteé. Digo, de pronto un buen mecanismo es subir el precio de la consulta para que entonces la gente entienda, ¿no? Y se meta presión de esto, de mira, esto es lo que va a pasar si seguimos criminalizando a los médicos. Y resulta que el ortopedista, la propuesta es de los que podamos
que no cobremos la consulta, que lo hagamos gratis, porque él lo hacía muchas veces. El doctor Luis Alberto, el ortopedista encarcelado, muchas veces dio consultas gratis, con afán de ayudar a la gente, a, a la propia gente de Oaxaca. Y desde aquí el máximo apoyo al doctor Luis Alberto, que está en la cárcel, a sus colegas y a toda la gente de Oaxaca. Porque esto se tiene que resolver de una manera más sensata, generando este conflicto y este pleito del paciente contra el médico y viceversa. Nadie va a ganar nada. Y la ley tiene que entender eso. La gente que representa la ley, y no se pueden quedar en el afán de es que esto es justicia. No, no es justicia. Es una completa injusticia. Que se pretenda que un médico sea un criminal, que sea un homicida. No es así. Esa es mi opinión por ahora. Les dejo el texto y anda por ahí en Facebook, que es donde más posteo cosas. Por favor, compártanlo. Es un texto largo, pero creo que es un análisis muy serio donde ya recabo más detalles. Entonces, yo creo que vale la pena que revisemos y replanteemos todo. Y que la gente no se engañe, no somos villanos. La realidad de las cosas es que, por ejemplo, esta gente que anda queriendo sondear regularizar el precio de las consultas y demás, la realidad es que la función del Estado no es hacer eso. La función del Estado es generar las condiciones ideales para que un país, la gente que trabaja, no represente cuidar su salud un gasto catastrófico. Te tiene que alcanzar para pagar la consulta al precio que esté. Tendrías que tener un hospital muy bien equipado, de primer nivel, con suficiente personal, para que te atiendan sin pagar nada. Todos estamos de acuerdo que las vidas de todos valen. Y de ahí que decidimos cooperar con los impuestos y decidir que una parte se vaya a cuidar la salud de todos. Quitan, ya no hay hemodiálisis en el Seguro Popular, ya no hay cáncer cubierto en niños en Seguro Popular. Oye, pero ¿qué tal el edificio del INE que ni se construyó, pero ya les dieron el dinero? ¿Qué tal que necesitamos más dinero para la campaña? Esas son sus prioridades. La gente que asigna el presupuesto, realmente su prioridad es esa y no la atención de la gente. Está complicado, ¿no? Y entonces creo que tenemos que voltear en este problema, tendremos que voltear a ver a quién es responsable de que hayamos llegado a esta situación. Y se puede arreglar. Eso es lo más importante. ¿Se pueden mejorar los hospitales? Claro que sí, se puede mejorar las condiciones laborales de enfermeras, de médicos, de trabajadores sociales. Se puede hacer. Se puede hacer más eficiente la atención en un sector público para que la gente quede más contenta y satisfecha. Por supuesto que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ganamos todos. Cuando tú cuidas bien a una persona y, por ejemplo, una persona que es diabética no tiene que perder una pierna, oye, te estás ahorrando una persona que generó un problema. Y sigue siendo una persona funcional y sigue siendo una persona probablemente económicamente activa. Si tú tienes una mamá que no tiene que faltar al trabajo porque tiene que llevar a su hijo enfermo por una situación, ¿no? Porque no le resuelven eficientemente el problema en el hospital público como debería, porque no está el recurso, porque no está el medicamento, lo que ustedes quieran. Y es un niño sano que puede tener un mejor rendimiento en la escuela y puede avanzar en su vida y nos dará muchísimo gusto. Podrá cumplir de mejor manera este compromiso con la sociedad. La sociedad es esto. Todos nos cuidamos porque esperamos que tú participes y aportes a todos los demás. Yo soy médico, yo no puedo construir una casa, necesito a alguien que se dedique a eso. Yo no soy ingeniero, yo no puedo ponerle agua potable a una comunidad, del mismo modo que el ingeniero no puede hacer una cirugía. Se puede arreglar de una mejor manera y vuelvo a insistir, haciendo esto que están haciendo y criminalizando a los médicos, nadie va a ganar nada. Solo la gente que se beneficia de la mala atención médica. Funcionarios públicos que se roban el dinero, la gente que decide a qué se asigna el presupuesto, porque si todo es culpa del médico,
pues vamos a recortarles el presupuesto, porque de todos modos a la cárcel se van ellos, nosotros no. Y obviamente, y desgraciadamente, los abogados. Yo gano dinero por meter a un médico a la cárcel y yo gano dinero por tratar de sacarlo. Híjole, es un modelo de negocios demasiado cruel. Lean el escrito, por favor, compártanlo. Y bueno, esperamos en breve seguir compartiendo opiniones. Buen día.